Bueno, estamos en la segunda reunión del Círculo de Profesionistas Universitarios de Origine Italiana del 2022. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la señora Jimena Giles Moreno, que nos va a hablar de un tema que fue muy trascendente, se celebró, como decía, en la semana, en el mes pasado, en la Universidad de Chile. Se hizo una sesión y tengo entendido que un documental también de Elena Cafarena, una grande de Chile que vuelve a los 17 después de vivir un siglo. ¿Ah? Como dice. Bueno, el título. Ah, sí, sí. ¿Ah? Bueno, el Volver título. a los 17. Eh, Ella es profesora de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Santiago de Chile, licenciada en Educación de la Universidad de Santiago de Chile, y tiene además un diploma de proficiencia en inglés oral otorgado por el Instituto Chileno Norteamericano, postítulo en orientación educacional otorgado por el Instituto Chileno de Cultura Hispánica, diploma de practitioner en programación neurolingüística otorgado por la Sociedad Chilena de Programación de Neurolingüística. Tiene un magíster en educación con mención en supervisión educacional de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es profesora de Historia y Geografía, investigadora de Historia de las Políticas de Regulación de la Fecundidad en Chile, académica de cátedra de Metodología de la Investigación y Educación Sexual en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMS. Actualmente es investigadora para el Archivo Nacional en la catalogación de una colección de cartas del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile de los años 1935 a 1937 y su ulterior publicación. Yo creo que en esta oportunidad que estamos en, en la igualdad de género ha sido muy oportuno tener a Jimena de invitada, que vamos a usar un procedimiento en esta oportunidad que Jimena no va a exponer, sino que va a ser más bien una entrevista que le vamos a hacer consulta, y han llegado preguntas, Jimena, entonces te las van a exponer, pero siéntete libre de que tú definas el, la forma que te resulte más cómoda y para que sea más interactivo. ¿Ah? No sé si Dino o Franca van a hacer de moderadores, así que te agradecemos y es un gran placer tenerte presente en esta oportunidad. Muchas gracias y bueno, yo quería agradecer a todos los profesionales universitarios de origen italiano que forman parte de esta agrupación, a los que están presentes esta noche y a los que van a ver después esta grabación. Y también quería agradecer muy especialmente su presencia acá de Rodolfo Saragoni, de Franca, que acabo de ver en la pantalla, de Ginetto Rossi, que ha sido un gusto conversar con usted en los días previos, y también y muy especialmente volver a ver después de tantos años a Dino Gervasoni. Cuando quieran, estoy disponible para las preguntas. Solo quería contar que ese título lo sugerí porque hace un par de años publiqué este pequeño librito de mi autoría. ¿Ya? Aquí en la imagen pueden ver a Elena Cafarena en sus años de madurez. También pueden verla en esta foto que es bastante conocida en la web. Aquí Elena está dando un discurso, eh, y le puse por título Una grande de Chile que vuelve a los 17 después de vivir un siglo,
porque me pidieron este libro en la editorial de la Universidad de Santiago, me pidieron hacerlo para la colección Grandes de Chile. Esa colección, me explicaba el editor, tenía en general muchos libros dedicados a hombres, y este ¿Ya? fue uno de los pocos que la editorial le destinó a una mujer, y eligieron a Elena Cafarena. Y entonces una grande de Chile, por eso, porque la colección se llama Grandes de Chile, que vuelve a los 17 después de vivir un siglo. Elena Cafarena vivió 100 años, vivió un siglo, y vuelve a los 17 porque en el presente nosotros estamos viviendo una ola nueva de feminismo en Chile, que se ha tomado las calles, que se ha tomado la agenda, que se ha tomado también parte de los sesgos de este nuevo gobierno, y cada vez que hay un pronunciamiento de esta nueva ola feminista, a mí, que soy una de sus nietas, eh, me parece que Elena volviera a vivir. Para mí, que tuve una relación tan cercana con ella, no solo de nieta, sino que de alumna, de amiga, de muchas cosas juntas en una relación, me fue muy, muy, muy difícil aceptar su partida, porque no era solamente mi abuela, era alguien con quien yo pedía opinión de muchas cosas, pedía orientación, alguien que influyó mucho en mi pensamiento, en mi vida, en las de mis amigas y colegas, y por lo tanto, cuando ella murió, me fue muy difícil perderla, y cada vez que pasan estas cosas como las que estamos haciendo esta noche, yo siento que Elena de alguna manera revive y vuelve a la edad de 17 años, cuando ella decide sus destinos universitarios, decide que va a estudiar leyes, decide después irse a Europa y decide después convertirse en una jurista y en una abogada feminista, ¿no? Así es que yo les agradezco a ustedes, a todos ustedes, enormemente por esta noche, porque cada vez que yo vuelvo a hablar de Elena Cafarena es como si ella volviera a los 17, y ahí me tomo de la mítica canción de Otra Grande de Violeta Parra, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Jimena, nuevamente por estar presente y por la importancia de la figura de Elena Cafarena en el país. Y bueno, para partir en este formato de conversación, lo primero que te queríamos preguntar, bueno, tú ya dijiste tal vez el título más importante, aparte de todos los que mencionó Rodolfo, que como nieta de Elena, obviamente tuviste una relación más allá de conocerla como figura pública. Pero antes de entrar a ese detalle, y para ir poniendo en contexto su figura, te queríamos preguntar por los orígenes de Elena, sus orígenes familiares y académicos y después profesionales. ¿Cómo se va gestando su figura? Bueno, la familia de Elena procede de Génova. Curiosamente, ambos padres son genoveses, e igual como pasa ahora con mi hermana Cecilia, que la conoce bastante Ginetto, igual como pasa con Cecilia, que tiene un amor con un genovés, ¿no? Su padre, Blas Cafarena Chiosa, era de Pegli, un adorable pueblito de Génova,
y su mamá era de Voltri. Y ocurrió una situación bastante casual en que hubo una fiesta de San Pedro, hubo un día de tormenta, de lluvia, en el cual Blas ve a la que sería después su mujer, la ve en esta fiesta, la sigue, la encuentra bonita, se enamora en realidad a primera vista de ella, pero con el revuelo de la fiesta y de la lluvia y de la tormenta le pierde la pista. Y sin embargo se encuentra unos pocos días después con la mamá de esta niña en un tranvía. La mamá no lograba entre las compras, los paquetes, los sombreros, no lograba encontrar el boleto del tranvía para mostrárselo al inspector. Este joven se ofrece a pagar su boleto si es que no lo encontraba. La señora queda muy agradecida con este gesto de este varón tan amable, y él aprovecha esa instancia para averiguar el apellido, averiguar el domicilio, y de a poco acercarse a la casa para poder cortejar a esta joven que a los pocos días, después de prácticamente un mes, no más que eso, se convierte en su señora, y con ella viajan a Chile, primero en barco, después a lomo de mula, cruzan la cordillera y se instalan en Iquique. Blas Cafarena ya conocía Iquique, ya conocía Chile, pero después de haber juntado un poco de dinero, trabajando en una pulpería y luego en un almacén, donde en las noches dormía arriba del mesón y donde no le entregaban su sueldo, se lo juntaban para que él amasara un fondito. Cuando él logró este fondo, él se propuso ir a Italia, pero no a cualquier parte de Italia, no a Roma, no, ir a Génova, donde él iba a buscar a la que iba a ser su mujer y la madre de sus hijos, y la encuentra en esta bella y rubia Ana Moriche Benvenuto, con la cual forman familia. Ahora yo quisiera contar brevemente que quién era este Blas. En primer lugar, era un hombre bastante revolucionario para la época, porque a él se le ocurre crear una industria textil de panties. Las panties, que hoy prácticamente ya no se usan, en ese tiempo que él crea la industria, era como si hoy día alguien pusiera un sex shop. Es decir, era un bien bastante erótico, era un bien que estaba relacionado con la belleza de las piernas de las mujeres, que en ese tiempo iban a las oficinas con falda, y por lo tanto la panty era un elemento muy importante. A este cabro joven, soltero todavía, se le ocurre la idea de crear una industria textil de panties en Chile. Y para esto junta plata, trae las máquinas, y él mismo teje la primera panty, que le quedó dispareja, le quedó una pierna más larga que la otra, le quedaron unos problemas con las tonalidades, pero hace la primera panty con sus manos, y, y tiene además varios otros momentos que cuenta en sus memorias que a mí me impresionan como bisnieta, como por ejemplo cuando él, que era un libre pensador, se quiere casar con esta Ana Moriche, pero no quiere ni comulgar ni confesarse, y el párroco entonces no le da permiso para el matrimonio por la iglesia, y él era tan vehemente y tan apasionado que va hasta hablar con el arzobispo de Génova, hasta que el arzobispo le dice: mira, yo no estoy de acuerdo con que tú no comulgues ni te confieses, no estoy de acuerdo, pero te veo tan vehemente y te veo con tantas ganas de casarte,
que te voy a dar el pase, te voy a dar la autorización porque deseo firmemente que seas feliz y que vuelvas a América casado con esta mujer que tú dices que amas y con la cual quieres tener hijos. Tuvieron 7 hijos, uno de los cuales fue mi abuela Elena, y tuvieron una larga vida como un matrimonio bastante feliz. Esos son los orígenes de Elena Caffarena, que nace ella en la ciudad de Iquique y que a los pocos años se traslada toda la familia a Santiago, donde este primer taller inicial se convierte en la industria bastante prestigiosa llamada Tejidos Caffarena, donde los 7 hijos fueron, además de estudiar en el colegio y después en la universidad, fueron, siempre dice don Blas, fueron mis primeros obreros. O sea, todos los hijos trabajaron en esa fábrica, todos ayudaron en la fábrica antes de hacerse profesionales. Eso sobre los orígenes. Oye, es casi para una película italiana, precisamente, Sí, esta sí. aventura. Y bueno, por lo que tengo entendido, además, en este tema que su hijo además estudiaron en la universidad, Elena fue una de las primeras abogadas, digamos, del país. Claro, Elena fue la abogada número 15 en nuestro país. Tengo aquí un libro muy antiguo, se llama Actividades Femeninas en Chile y se publicó en el año 27, cuando se cumplían 50 años del decreto Amunátegui que permitió a las mujeres chilenas ingresar a la universidad. Y aquí hay una foto de Elena en su época universitaria, la vemos ahí en ese círculo, y hay una información donde ella dice que es la titulada número 15 en Chile, de mujeres abogadas en Chile, titulada en el año 1926. Este libro es muy interesante porque tiene, son 600 páginas de todo lo que las mujeres chilenas hicieron desde que se les concedió el derecho a ir a la universidad. Cómo fueron habiendo mujeres profesionales, cómo fueron habiendo mujeres ingenieros, arquitectos, aunque todavía en esos años ni pensar en que las mujeres obtuvieran el derecho a voto. Estábamos todavía muy lejos de obtener el derecho a voto, a pesar de todos los logros que podíamos ver en materia laboral, en materia de estudios, de cultura, en los distintos ámbitos en que las mujeres iban aportando a la sociedad. Ya, ahora, y en ese contexto que ella forma el movimiento o participa en el movimiento de pro emancipación de las mujeres en Chile, ¿no? Claro. El MEMCH, o Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas, se fundó en el año 1935 en una salita pequeña de la Universidad de Chile, con un puñado de mujeres diversas. Había mujeres tanto obreras como profesionales, tanto de clase media como de la aristocracia, y también mujeres obreras. Y Elena Caffarena fundó y fue la primera secretaria general del MEMCH, pero a mí en esto no me gusta solamente hablar de ella, porque el MEMCH, lo especial que tuvo, lo maravilloso que tuvo, es lo grupal, lo colectivo, la falta de egos en política, el hacer una política fraterna, una política honorable, una política que hoy día yo la he hecho muchísimo de menos.
Se trataba de mujeres muy diversas, algunas eran católicas, otras eran ateas, unas eran de izquierda, otras no lo eran, unas eran casadas, otras no, incluso sabemos que había en sus filas algunas mujeres lesbianas, pero no era lo más corriente, lo más común. Y estas mujeres se agruparon, se organizaron para conseguir, claro, el derecho a voto como una de sus banderas de lucha, pero no era lo único. En este trabajo de investigación que nosotros estamos desarrollando con alrededor de 1200 cartas y documentos de la época que estaban inéditos, nos hemos dado cuenta que las mujeres del MEMS luchaban también, miren si estas cosas que les voy a decir están vigentes o no, luchaban por igual paga para igual trabajo entre hombres y mujeres, luchaban por los derechos reproductivos y se plantearon la posibilidad del aborto bajo ciertas condiciones muy específicas que nosotros conocemos hoy día como las 3 causales, y todo esto documentado por médicos. Luchaban por el ascenso cultural, la mayor preparación cultural de las mujeres. Luchaban por la igualdad jurídica de derechos entre hombres y mujeres. Estamos hablando de una época en que, por ejemplo, las mujeres no podíamos actuar en juicios, las mujeres no podíamos atestiguar, las mujeres no podíamos ser curadoras o tutoras de menores, porque se nos consideraba como con capacidades inferiores a los hombres. El MEMS luchó, fíjense, hoy día que estamos en una alza sostenida y sustantiva de varios precios de productos esenciales, el aceite, la carne, los huevos, por donde uno mire. Bueno, el MEMS se pronunció y tomó varias campañas públicas contra la carestía de la vida. Lograron hablar y llegar hasta trabajar en equipo con el señor entonces Comisariato de Subsistencias y Precios, y fijar precios a los productos esenciales, a la leche, a la carne, al aceite, etc. Se pronunciaron contra el cohecho, contra la compra de los votos, que en ese tiempo era muy común porque existía más latifundio, más campo, y los latifundistas compraban los votos de sus empleados, de sus campesinos. Se pronunciaron a favor de la educación sexual, se pronunciaron contra el fascismo, se pronunciaron a favor de los niños afectados por la Guerra Civil Española, e hicieron campañas de recolección de leche y de alimentos para los niños que estaban viviendo la Guerra Civil, y desde Chile se mandaban alimentos a España. Plantearon el tema del divorcio, no como, hoy divorciémonos, no, sino que cuando un matrimonio, una unión estaba irremediablemente muerta, ellos plantearon la posibilidad de que las personas se pudieran divorciar. Plantearon escuelas nocturnas para las mujeres que tenían una jornada durante el día con su familia, bueno, en la noche, que esas mujeres pudieran ir y aprender a leer, a escribir en escuelas nocturnas. Se plantearon, y aquí yo también veo una continuidad con el presente, por la vivienda digna. Hoy día que el Ministerio de Vivienda recién está planteando la cantidad de chilenos que no tienen una vivienda digna, y hoy día que recién la Convención Constituyente está planteando el derecho humano básico a la vivienda, bueno, resulta que el MEMS en el año 35 ya lo planteaba. Además, hicieron un montón de cosas en materia de salud. Crearon unos centros en las poblaciones, se organizaron con médicos voluntarios que iban a atender a los niños para que tuvieran una mejor salud. En fin,
en la materia que uno se meta, el MEMS tuvo desde el año 35 en adelante un pronunciamiento. Y Elena Cafarena estuvo ahí en su fundación, junto con muchas otras, como les digo, obreras, empleadas de clase media, de clase baja, incluso señoras mate, que eran de la aristocracia, participaron también en el MEMS. Pero me voy a quedar hasta ahí para dar pie a algunas otras preguntas. Bueno, impresionante obra y labor muy adelantada a su época, por lo visto, claramente. O sea, vemos que hay un aporte y unos legados que siguen hasta hoy en día, como dices tú. Y un poco en ese contexto, mira, bueno, recientemente la Casa de Elena se declaró Monumento Nacional recientemente, que además tú eras de las patrocinantes, y que me parece muy coherente. Es una casa que está en la calle Seminario, de estilo modernista. O sea, que muy coherente que una persona tan adelantada en su tiempo viviera en una casa modernista, un poco, bueno, yo soy arquitecto, así que les tengo que explicar que a lo que nosotros hablamos como arquitectos de modernista, era la arquitectura que surge en los años 30, 20, 30, llega acá a Chile. Claro, que rompe con las líneas tradicionales de la arquitectura académica y que plantean esta imagen de lo que aquí también se llaman las casas barcos, que es un poco el estilo, digamos, de la casa de Elena. Entonces, bueno, a lo mejor que nos cuentes tú un poco más sobre esa declaratoria de Monumento Nacional, que es el máximo grado patrimonial de nuestra legislación. Sí, bueno, quiero volver un poco al momento que les comentaba al inicio de cuando mi abuela muere. La verdad es que mi abuela fue un poco mi mamá. Eh, yo nací en otro país, nací en Cuba, en La Habana. Tuve muchos problemas de salud en La Habana derivados del bloqueo norteamericano a Cuba. Y mis abuelos, Elena y Jorge, que eran abogados ambos, nos trajeron a Pamela y a mí, a mi hermana Pamela Giles, periodista, y a mí, nos sacaron de Cuba, nos trajeron a Chile para poder darnos todos los requerimientos de salud que nosotros traíamos. Y yo me quedé viviendo en la casa de Elena, donde ella me tenía pediatra, nana, todo, todo lo que una niñita pudiera necesitar para reponerse de este malogrado estado de salud. De manera que cuando ella murió, mi sensación de orfandad fue muy grande, porque en realidad más que abuela había sido mi madre. Y, y les cuento que una noche, yo ya casada, con hijos, ya profesional, después de su muerte, cuando se había puesto en venta la casa, una noche yo me escapé de mi hogar conyugal, me fui a Seminario 244 manejando, salté la reja que era bastante alta. Esa propiedad que vemos ahí no es la de Seminario, me parece que es la de Iquique, No, si donde está la vivieron plaza Iquique, al fondo se ve el reloj claro, de Iquique. exacto, La esa es plaza. donde vivió la familia Cafarena en Iquique. Bueno, yo salté la reja y prometí esa noche con la luna nomás por testigo, yo completamente sola, y que yo iba a honrar la memoria de esta mujer que me había en el fondo salvado la vida, con sus cuidados médicos y con su cariño. Y desde ese momento que empecé a pensar en que esa casa tenía que ser monumento nacional, pero no por algo relacionado conmigo, sino que por todo lo que pasó en esa casa. En esa casa hubo muchas reuniones del MEMS,
los años 30, 40. En esa casa se pensaron muchas cosas, se hicieron muchas cosas, pero después, en la época de la dictadura, digo yo, no sé si alguno de ustedes dirá gobierno militar, pero yo digo dictadura, en ese tiempo se formaron manifestaciones ahí, se salió marchando de esa casa, se amparó a gente ahí, fue una casa de acogida, esa es la casa de seminario, con esas formas curvas y lleno Bauhaus, claro. de ventanitas circulares, ¿no? Te pido Eh, disculpas, Jimena, estoy tratando de apoyar desde acá y me equivoqué de casas. No, Disculpa. pero está bien, está bien la no, casa. pero fue muy bueno que hayas mostrado la otra, porque también esa casa también tiene un reconocimiento en que se dice que ahí vivió la familia Caffarena y cuando uno pasa por ahí uno puede ver el letrerito, ¿no? Bueno, la cosa es que durante esos días de la dictadura hubo aquí gente que se albergó, llegaban los familiares de detenidos desaparecidos, se hacían reuniones no políticas, sino que más que nada de escucharse, de llorar juntos, de mirar qué iba a pasar en el futuro. Elena ya estaba viuda en ese tiempo y ella abrió su casa a mucha gente necesitada. Había gente que iba por un plato de comida, había gente que iba sencillamente a llorar porque sus hijos o su marido no aparecía. Había gente que iba a pedir asesoría jurídica gratuita que se le otorgaba. Y por todo eso que pasó ahí, es que yo pensé que había que convertir esto en un monumento nacional. Elena ya no estaba, pero estaba la memoria simbólica de esta casa y los actos humanos que habían ocurrido ahí. Y no podía ser que en el futuro pasaran por Seminario 244, que hoy es Seminario 180, le cambiaron la numeración, ¿Ya? pasaran por ahí y no tuvieran idea quién fue Elena Caffarena o dijeran, como dijo una vez la, la modelo Pamela Díaz, dijo, la señora de las panties, Elena Caffarena. Sí, la señora de las panties, pero mucho más que las panties. Elena Caffarena fue una gran abogada y jurista que no solo consiguió el derecho a voto para las mujeres en el año 49, sino que cuestionó el estatus jurídico de la mujer en el régimen de sociedad conyugal, se la jugó por las salas cuna, se la jugó porque no existiera discriminación laboral para las mujeres, concretamente en la época que ella estudió Derecho, había una situación de mujeres que trabajaban en los sombreros o cosiendo, que tenían muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo nocturno y nadie las protegía. No protegían a las empleadas domésticas en sus derechos de un día de salida, eran unas jornadas interminables. Elena Caffarena también se preocupó mucho de la protección de la infancia. Entonces, a mí me parecía que todo eso tenía que ser resguardado con una declaratoria de monumento nacional. Pero eso, como Dino debe saber muy bien, es un parto en este país, es un parto. O sea, en primer lugar, imagínense en pandemia, yo vivo en Pichidangui, vivo en una playa a 200 kilómetros de Santiago. Cada viaje a Santiago me significaba mucho esfuerzo, desde todo punto de vista, económico, de tiempo. Bueno, había que ir y presentar todos unos protocolos. O sea, para una declaratoria de monumento nacional es como una misión imposible, ¿ya? Primero, tienes que llevar firmas. Yo conseguí a la convención constituyente, yo conseguí que me firmaran diputados, senadores, gente de la cultura, premios nacionales, médicos, arquitectos,
actrices, actores, conseguí montones de firmas en pandemia, que fueron firmas electrónicas. Después tú tienes que tener cartas de apoyo de determinadas personalidades. Conseguí del decano de la Universidad de Chile, de expresidentes de la República. Bueno, después tú tienes que presentarte ante un jurado, ante unos consejeros que son de distintos ámbitos, arquitectos, personas de las artes, personas de gobierno. Después tú tienes que contar en lo posible con la anuencia de los dueños de la propiedad. Esta propiedad ya no era nuestra, esta propiedad se vendió. Y actualmente funciona ahí un laboratorio y esta casa ya está intervenida por dentro. Afortunadamente no en su fachada, Dino, pero sí por dentro. Sí. Ya no es lo que fue. Yo un día me bañé bien bañadita, me eché mi mejor perfume, me traté de poner lo más presentable y fui a presentarme ahí con la carta, a hablar con los actuales propietarios y a contarles de este... ¿Tú crees? Mira, llegué hasta la secretaria. No me dejaron, no me contestaron nunca el teléfono. Nunca me dijeron ni sí, ni no, no me dieron la cara. De manera que cuando el 23 de marzo recién pasado... todo un consejo declara monumento nacional después de que afortunadamente contamos con Cecilia, amiga de Ginetto, ¿no? Que afortunadamente estaba esos días en Chile y que pudo hacer una presentación brillante, brillante Cecilia. Gracias a eso, y no sé, gracias a que Elena yo creo que nos ayudó desde alguna parte recóndita, logramos esta declaratoria con mucho esfuerzo, pero también con mucha justicia, porque hay aquí una memoria simbólica que hay que resguardar. Jimena, dentro de eso hay una persona que hace una pregunta en el chat y los animo a que me hagan preguntas y yo las voy a ir leyendo en la medida de que se pueda y sin interrumpir a Jimena. Preguntan si es que esa casa se puede visitar, pero dado lo que tú acabas de decir, bueno, esta pregunta apareció hace un rato atrás, que es un laboratorio, se me ocurre que no, ¿no? Mira, lamentablemente los dueños actuales han tenido una muy mala actitud y una escasa cultura respecto a lo que significa la memoria inmaterial. Fíjate que el próximo sábado va a aparecer en la revista del Mercurio Diseño y Decoración. Sí. Vivienda y Decoración, perdón. Vivienda y Decoración. Va a aparecer un reportaje que me hicieron sobre esa vivienda. Cuando me llamó la periodista y le facilité fotos y opiniones, en fin, yo le dije, mira, cómprale unos buenos chocolates a la secretaria, unos Lafette o unos Varsovian, y para que te dejen ver esa escalera maravillosa, marmolada, negra, que yo siempre en un poema que le escribo a mi abuela, yo le digo, esa escalera que daba al cielo, porque yo cuando era chica y iba subiendo esos peldaños, iba llegando al cielo donde estaba ella, y lo que me iba a pasar era que ella, cuando yo llegara, me iba a enseñar algo nuevo, me iba a escuchar, me iba a aportar, yo me iba a ir de seminario más rica de lo que había llegado, más enriquecida de lo que había llegado, siempre, eso yo lo tenía como una certeza. Bueno, resulta que llegó la periodista con los chocolates y no la dejaron tomar fotos. No la dejaron tomar fotos. Estas personas, ¿sabes tú que contrataron abogado para que esta propiedad no fuera declarada? Y a pesar de que el abogado que tomaron era muy bueno, pero muy eminente, no lograron que esto no, o sea, finalmente se declaró monumento nacional. Así que, o sea, lo hicieron sobre la pregunta, sí, perdona, lo hicieron entonces, yo creo que... Perdona, entonces ¿Cómo? lo hicieron sin la anuencia de los dueños.
sin la anuencia de los dueños. Entonces, falta todavía que el gobierno haga el decreto de declaratoria, que es muy bonito porque todas las personas que firmaron, mandaron cartas de apoyo, todas las personas que salen mencionadas en el decreto, ¿no? Ah, qué bonito. Entonces, cuando ya esto sea un decreto, muy probablemente van a cambiar un poquito las cosas. Yo igual me voy a volver a bañar y a echar perfume, voy a volver a ir a ver si estas personas entienden un poco más de lo que significa la memoria simbólica que está contenida ahí. Yo creo que para ellos debería ser un plus, debería ser una oportunidad para su laboratorio en vez de ser algo malo, ¿no? Así es, pues, en cualquier otro país del mundo, tener una casa patrimonial es un honor. Y aquí en Chile, claro, es una carga porque, o sea, lo coherente sería que hubieran fondos precisamente para convertir esta casa en un espacio Claro, además, cultural. además tú sabes que hay mucha ignorancia porque, por ejemplo, si a ti te declaran monumento nacional, tú nunca más tienes que pagar contribuciones. Y esta casa, hay que pagar contribuciones caras. Está muy Sí, bien ubicada, es un inmueble bastante grande, de 2 plantas y media. eh, Pero te genera obligaciones, digamos, de mantención y de ciertas cosas, ¿o no? te genera que no lo puedes demoler. No lo No lo puede puedes demoler. demoler claro. y si lo vas a vender, esta casa ya tuvo 2 dueños después de Elena, si lo vas a vender, el primero que tú le tienes que ofertar es al Estado. A mí me encantaría que vendan, ¿ah? Qué Yo creo bonito que sería. sería lo mejor que podría pasar. Porque ahí sí la podrían visitar, pues. Exacto. Ahí podríamos hacer muchas cosas. Bueno, Con cultura podríamos, con el departamento, con el Ministerio de las Culturas y las Artes podríamos hacer muchas iniciativas. Por ahora lo que estamos preparando es la placa recordatoria que Ya. va a ir inscrita en la fachada, pero les comento así a modo un poquito de chiste, ¿no? Para ponerle una nota más humorística a nuestra velada, que esa placa recordatoria la tiene que pagar la familia, ¿no? Porque el organismo que se llama, el organismo que hace estas placas recordatorias de conmemoración histórica, no Sí. cuenta con recursos. No, sí. Entonces yo con mucho orgullo y con todas las ganas del mundo voy a pagar la recordación. Bueno, oye, bueno, una pregunta así al margen. ¿Se sabe quién fue el arquitecto de esta casa? Sí, no, es de gran, oye, es de gran factura la casa, ¿eh? Es como arquitectura Sí, baja, ¿no? Es muy, la fachada, muy, de mucha categoría. Sí, así es. sí, la verdad que sí. Se desconoce quién fue el arquitecto. Ah, ya. Lo buscamos, lo único que pudimos conseguir fueron los planos de las plantas. Digo 2 plantas y media porque no sé si se fijan que en la parte superior tiene como un piso, pero más corto, que no Sí, ocupa toda la planta. Eh, que también mantiene la ventana circular que sí, está también en el living y que vemos en el pasillo hacia los dormitorios, donde vemos ese balcón. Y esas ventanitas le dan una característica como de barco, ¿no? Sí, claro. Eh, Eh, no pudimos encontrar al arquitecto. Sí se sabe que ellos vivieron 2 casas más allá, o sea, vemos donde termina la reja azul, luego viene esa vivienda con un lienzo y en el techito de 2 aguas vivieron ¿ya? primero, hasta que la familia se fue agrandando y ahí se cambiaron a esta propiedad más espaciosa. bueno, y ahí, no solamente, aparte de las cosas que tú recordaste que sucedieron en esa casa, pero ella como parte de la sociedad de la época, además ahí recibían
a Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Exactamente. Miren, aquí detrás de mí, no sé si alcanzan a ver, yo estoy en este momento hablándoles desde el Comedor de los Poetas en Pichidangui, y detrás mío hay, por ejemplo, una foto de mi abuelo con Pablo Neruda. Pablo Neruda era un asiduo comensal. Aquí podemos ver a Jorge con Neruda, y abajo tengo a Gabriela Mistral. Elena viajó por Europa con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era algo mayor que ella. Elena estaba recién titulada de abogada, y antes de casarse con mi abuelo se pegó un viajecito por Europa. Concretamente con doña Gabriela estuvo en París como invitada de ella, y me encontré con una carta preciosa, muy linda, en la que varios años más tarde, como 20 años después, Elena le escribe a Gabriela y le dice: ¿se acordará usted de mí? Ya no soy esa niñita que usted conoció en esos años, ahora soy una mujer que peina canas y sigo ejerciendo mi profesión de abogado de manera libre, el ejercicio libre de la profesión, no adscrita a ninguna institución. Y luego le habla de la guerra, porque se estaban viviendo tiempos de guerra, y Elena, le manifiesta su temor en caso de que la guerra se masificara aún más, porque tenía 2 hijos varones, uno de ellos mi padre. Pero es muy linda esa carta porque habla de una fraternidad, de una amistad entre ellas, que es la fraternidad que vemos en todas las cartas del MEMS. Se trataban de una manera muy cordial, no había egos, no había envidias, no había aserruchadas de piso. La verdad es que era posiblemente podría ser esa la carta. No lo sé. La abraza a su amiga, ¿no? La abraza a su amiga, Elena Cafarena. ¿Quién es la persona que está haciendo estos aportes visuales? Me parece una excelente persona, un excelente apoyo, ¿no? Ahí dice: ya no soy la niña que usted conoció, mi cabeza blanquea de canas, pero sigo siempre pensando que el mundo no puede permanecer estático y que tiene que caminar hacia adelante. Esto naturalmente nos sirve para progresar. Personalmente sigo como una muy modesta profesional libre y sin honores ni sueldo. Muy Elena, humilde, o sea, muy humilde y muy sencilla, encuentro yo, ¿no? muy sencilla, muy bajo perfil, siempre muy bajo Sí, perfil, y además eso. yo les diría que Elena Cafarena era una persona que tenía una relación con el dinero muy particular. Para ella, al igual que para mí, el dinero no tuvo ninguna importancia. Era lo que menos le importaba en la vida. Posiblemente porque tuvo una espalda con esta industria textil que algo daba en esos tiempos. Ahora no nos da nada porque ahora están los textiles chinos y no podemos competir, pero algo de espalda le dio la industria para ella poder dedicarse a lo que le gustaba, a defender a la gente humilde, necesitada, y hacerlo sin cobrar nunca honorario. ¿Mm? Bueno, en virtud del tiempo, no sé si le paso la palabra ahora a Ginetto con algunas preguntas que nos llegaron. Mira, me hicieron llegar a mí algunas preguntas. ¿Cómo no? Repito, el abogado Hernán Correa Talchani planteó en una reciente columna en El Mercurio que la obsesión por la paridad es una desmesura, o más que una desmesura, una flagrante discriminación por sexo. Señaló que a su juicio,
¿No le parece que las mujeres estén de acuerdo con que se les elija o designe en determinados cargos solo por su género y no por sus talentos y logros personales? Se pregunta, ¿qué pasará si el Consejo de Justicia impone la paridad y muchas juezas deban dejar sus cargos a los varones? ¿Qué le parece tal planteamiento? ¿Cómo se llama el caballero? Hernán Correa Talchani. Bueno, lo vamos a perdonar por lo de Talchiani, pero la verdad es que si tú me preguntas qué le parece, Mal. a él le parece una desmesura. Bueno, a mí lo que me parece una desmesura desde este lugar es plantearnos una sociedad donde la gente tenga que ser blanca, tenga que ser heterosexuada, tenga que ser masculina, no indígena, no pobre, donde los hombres ganen por lo menos el 30% más que las mujeres, haciendo la misma labor, el mismo trabajo y el mismo horario, y donde los hombres en su mayoría, salvo excepciones, tomen las decisiones. Eso a mí me parece una desmesura, que hasta el día de hoy, año 2022, tengamos una sociedad de esas características y yo, como heredera de Elena Cafarena, prefiero una sociedad que vaya cada vez más acortando la brecha. Sobre la preocupación que tiene el caballero, yo pienso que esa realidad que él plantea de que las juezas tengan que cederle el lugar a sus compañeros varones, no va a ocurrir así, porque yo creo que lo que está pasando en realidad es que estamos avanzando hacia paridad, pero con méritos. O sea, no se trata de paridad de que venga cualquier persona a ser una jueza de la República. Yo creo que todas las juezas de la República tienen sus méritos. Y de lo que se trata entonces es de ir aunando méritos con paridad. Pero ¿cuál es el tema, señor? ¿Cuál era el apellido de don Caballero? Correa Talchani. De don Correa Talchiani. Habría que explicarle a él que existe una brecha muy grande que es lo que nosotros tenemos que acortar. Porque, por ejemplo, en Chile, las mujeres nos demoramos mucho más que los hombres en poder acceder a estudios secundarios. No porque no quisiéramos, sino que porque no habían colegios para señoritas, para mujeres. Las primeras mujeres que crearon esto fueron unas revolucionarias que se llamaron Antonia Tarragó e Isabel Lebrun, que fundaron colegios para mujeres. Después a las mujeres nos costó mucho entrar a la universidad. Hubo que tener un decreto Munátegui para permitirle a las mujeres ingresar a la universidad, que era una tierra de hombres. Y yo no sé si ustedes conocen esa anécdota de la doctora Eloísa Díaz, por ejemplo, cuando ella es una de las primeras mujeres que entra a estudiar medicina, junto con Ernestina Pérez, a los pocos años del decreto Munátegui, y ellas para poder estudiar tenían que ir a la escuela de medicina con una chaperona, sus mamás, y separadas de los compañeros de curso por un biombo. Los compañeros no podían estar en una misma sala con ellas face to face. Entonces, en un momento, el profesor de anatomía formula una pregunta muy compleja a la audiencia. Ninguno de los alumnos puede responder, y de atrás del biombo se asoma una manito chiquitita de una mujer, que era la doctora, y que contesta brillantemente. Entonces, siempre nosotros hemos estado separados de esta brecha, de esta trinchera, que es lo que en esta sociedad actual hay que ir acortando. A mí, si ustedes me preguntan, me encantan los hombres, me parece que una sociedad con hombres es algo maravilloso. No podríamos
pienso que no podría concebir un mundo sin hombres. Tengo un hijo psicólogo que tiene muy desarrollado su lado femenino, que estoy segura que va a llegar a ser un gran papá, que fue educado en los afectos. Bueno, también tengo que hablar de mi hija arquitecta, que no se queda atrás, pero quiero hablarles de un mundo donde los hombres también están separados por una brecha en otro sentido, que no es la intelectual, la laboral, es esa brecha de esa época donde le decían, los hombres no lloran, los hombres no pueden llorar. ¿Y por qué no pueden llorar? Sí pueden llorar, y sí lloran, y sí pueden tener afecto, y sí pueden ser cariñosos, y sí pueden dar besos, y sí pueden tener un postnatal con sus hijos, y es maravilloso esa parte, esa dimensión masculina. Entonces, eso yo quisiera contestarle sobre la desmesura al señor Correa, ¿no? Yo acá les muestro esta foto de Justicia Espada, que fue la primera ingeniero chilena y en la Universidad de Chile, es de la Universidad de Chile de Bochef, y allá se hace un gran homenaje a esta ingeniera chilena, se le pone un nombre a uno de los edificios, si mal no recuerdo, así que es también de mucho orgullo para nosotros. Sí, muy bien. Acá, aquí, Tengo otra pregunta. Ítalo, sí, dame un segundito. Ítalo Braguetto comenta, dice, creo que no se entendió la pregunta. El comentario va por salvaguardar la idoneidad de las personas sin mirar el género para obtener un cargo. Lo importante son los méritos, la preparación, la formación, el currículum, etcétera, para lograr un nombramiento en determinado cargo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Claro, tiendo a estar de acuerdo con lo de los méritos, pero no podemos desdibujar esta brecha, ¿no? Como existe esta brecha de tantos años, de siglos, es que tenemos que hacer inversión para ir acortándola, ¿no? Pero siempre, y estoy de acuerdo con el aporte, siempre en base a méritos, no solamente por el hecho de ser mujer, no me parece. Gineto, dale con otra pregunta. ¿Qué iniciativas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género destacaría en su misión de instaurar la iniciativa de paridad de género? Mira, me cuesta, Gineto, me cuesta un poco situarlo solamente en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Yo he estado estos días escuchando diversas iniciativas de gobierno. No sé si las podría situar en el Ministerio de la Mujer puntualmente. Ahora, yo lo que estoy viendo es que hay dos vertientes interesantes al respecto. Una tiene que ver con lo que conversábamos con Franca al comienzo de la reunión, cuando ella se definía como una emprendedora. Yo creo que una empresaria y una emprendedora. Yo creo que una de las iniciativas que a mí me parece interesante es lo que ha hecho este gobierno y también el anterior, porque esto ya viene del gobierno de Piñera, de fomento del emprendimiento de mujeres en Chile en sociedad con la banca, ¿no? Fondos de la banca para el emprendimiento de mujeres, y donde para postular hay que ser mujer. Lo otro que me parece muy interesante es un fondo que escuché hace poco, que se creó, un fondo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tiene por objetivo contribuir al financiamiento de todos los proyectos e iniciativas que tengan que ver con
asociatividad femenina, o sea, que las mujeres se organicen o lo que tenga que ver con liderazgos femeninos. Yo desconozco de cuánto es este fondo, me imagino que no será mucha plata, pero este fondo opera a nivel nacional, regional e incluso asociaciones de mujeres locales. En el caso de Corfo, muchos de los concursos de Corfo, estos Capital Semilla o capitales de innovación, si dentro de la empresa que postula hay una mujer en un cargo directivo, tiene que ser una mujer en un cargo directivo, el fondo aumenta en un 10%, en un 20%, dependiendo del fondo. Sí. Y lo otro que escuché recién hoy día es que se abrieron unos diálogos, unos conversatorios a nivel de Ministerio del Trabajo en relación al tema de salarios y de toma de decisiones, donde también el Ministerio del Trabajo se contacta con la banca para promover que se acorte esta diferencia que hay en los salarios entre hombres y mujeres, que ustedes saben que en Chile es de alrededor de un 30% menos en general, y a medida que ascendemos en los cargos directivos, esto se puede agudizar aún más. Estamos hablando de un país donde solamente el 26%, o sea, prácticamente un cuarto de las empresas chilenas tienen representación de mujeres en los cargos más altos. Entonces, esas iniciativas a mí me han parecido interesantes, bueno, aparte de lo que observo como simple ciudadana, de que cada día hay más mujeres en cargos importantes en universidades, tales como decanatos o rectorías. Ya tuvimos el año pasado varios casos de mujeres rectoras en universidades públicas, por ejemplo. También en las federaciones de estudiantes, donde la presidencia de la Federación de Estudiantes está ocupado por mujeres, y también incluso hasta en el Banco Central, que es un organismo súper respetable, donde vemos hoy en día el nombramiento de una mujer a cargo. Eso podría aportar. Y una última pregunta, ¿cuán relevante consideras la participación y aporte de las mujeres en las elecciones de alcaldes, parlamentarios y concejales? Mira, bueno, lo considero sumamente relevante porque desde mi punto de vista es un derecho que costó mucho conseguir. Me carga cuando hay gente que dice, o algunos periodistas desinformados que dicen, le concedieron el voto a las mujeres. Resulta que doña Rosa Markman le dijo en secreto a Gabriel González Videla en la noche, oye, dale el voto, mijito, a las mujeres, y él lo firmó. No, no es así. Esta es una larga lucha con distintos tipos de manifestaciones en las calles, en la prensa, en los diarios de la época, en concentraciones, llenaban teatros, marchaban, había lienzos, para que las mujeres consiguiéramos el voto. Costó mucho, por lo tanto debo decir que me enoja, me irrita cuando las mujeres no ejercen su derecho a voto. Cuando la juventud dice, no, ¿qué voy a ir a votar? Me alata, prefiero quedarme, no sé, jugando a una cosa electrónica. A mí me irrita porque esto costó mucho conseguirlo. Y no me importa, realmente no me importa si las mujeres votan conservador o votan izquierda. Bueno, la Rafaela Carrá decía, yo siempre voto comunista. Yo no digo que siempre hay que votar comunista. Hay que votar como uno piense, pero hay que votar.
porque costó mucho conseguirlo. Y creo que la participación de las mujeres ha sido muy relevante y pueden inclinar una votación. Hay varios casos estudiados en historia, como lo que pasó con Ibáñez en su segundo periodo, que ya las mujeres podían votar y eligieron a Ibáñez para que hubiera un gobierno ordenado, más conservador, etcétera. Y también se dice, todavía lo están estudiando porque está muy reciente, también se dice que las mujeres tuvieron o tuvimos una participación muy decisiva en la elección de Boric. En historia los tiempos de estudio son un poco más largos, todavía no se puede aseverar, pero ya hay varios que han indicado que el voto femenino habría inclinado la elección de Boric. A mí, como les digo, no me importa mucho hacia dónde se incline. Yo tengo mis elecciones personales, pero a mí lo que me interesa es que las mujeres ejerzan su derecho a no solamente a elegir, sino que también a ser elegidas. Y cada vez tenemos más diputadas, senadoras, hemos tenido una presidenta mujer, hemos tenido alcaldesas y como decían en la pregunta también, ¿cómo se llaman los cargos de apoyo al alcalde? Concejales. Concejales, eso es. Uh-huh. ¿Alguna otra inquietud? Franca está muteada. Sí, Franca está. Sí. Sí, les estaba diciendo que pienso que estamos más o menos en la hora, un poquito más pasaditos también. No Sí, sé ha qué, estado muy interesante, súper pero ha interesante. estado muy, es que yo creo que ha sido súper interesante el tema y han surgido preguntas entretenidas, así que por eso se ha alargado más de lo normal. No, estuvo muy interactivo. Pero Y eso creo sí. que nos armamos, Jimena, una idea holística de lo que era tu intención de que viéramos a tu abuela, pero en todas sus dimensiones, porque no solamente. Y, y- y cuando hablé con Gineto del origen de Iquique, te digo, vi que por eso me agradó que apareció la casa de Iquique también. Sí. La típica casa iquiqueña peruana, porque es arquitectura peruana, Iquique hay que olvidarse que era peruano. Entonces, Claro, por eso. exacto. Bueno, Muy linda charla. para mí ha sido un agrado, de nuevo la quiero poner ahí en la foto para que quede en el Jimena, recuerdo. si Va a alguien, quedar grabado, sí que te va a quedar Y grabado. también, y también quiero dejar a don Blas, pues, al a papá él de no, a él no lo busqué, fíjate. a Jimena, don Blas. si alguien quisiera comprar tu libro, ¿se puede? Sí, tienen que ir a la editorial de la USACH, ahí en la estación central, ahí lo Eso tienen a la se- venta. Ahí lo tienen a la venta. En la ¿Cómo se llama? editorial de la USACH. Se llama Elena Cafarena Moriche, una grande de Chile que vuelve a los 17 después de vivir un siglo. Ah, apareció el... No, si es que es la canción de Violeta Parra. No, pero me refiero al título de la charla. No, pero calzada con la Ah, edad. claro, de todas Ella maneras. vivió 100 años. No, si ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Ese es el juego de palabras. Oye, para mí ha sido un agrado compartir esta noche con ustedes, especialmente, quiero decirlo ahora que ya estamos terminando, especialmente con Dino, que fue compañero de banco de mi hermano Juan, que ya lamentablemente no está en este mundo, pero también esta noche a través de Dino he podido sentir muy cerca a mi hermano en mi corazón. Te lo agradezco, Dino, no sabes cuánto. Y también me siento muy complacida de que ustedes hayan conformado este grupo, que
del cual no sabía, no sabía de su existencia, y que me parece muy interesante que lo hayan formado y lo mantengan y estén pensando si hacerlo presencial o si hacer un almuerzo. Me parece muy, 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 muy interesante. Así que muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y será hasta una próxima ocasión. Sí. Muchas Muchas gracias, Jimena. gracias. Gracias, Y Jimena. gracias a todos por su participación. Muchas gracias por todo. Buenas Nos vemos. noches. Chao, Que gracias. Buenas noches. disfrutamos mucho. ¿Ah? Sí. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Y veamos.